Te despiertas por la mañana y tomas el celular incluso antes de levantarte de la cama, sin pensar, sin elegir. El gesto sucede automáticamente, como si tu mano tuviera mente propia. En 30 segundos ya estás absorbiendo noticias, reacciones de otras personas y comparaciones. Y el día ni siquiera ha comenzado. Esto no es debilidad. Esto es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. La mayoría de las personas pasa la vida entera reaccionando. Se despierta reaccionando a la alarma. Reacciona al tráfico. Reacciona al jefe. Reacciona a lo que ve en las redes sociales. Y al final del día, cuando finalmente tienen un momento de silencio, sienten un cansancio que no pueden explicar. No es cansancio físico, es el agotamiento de haber sido arrastrado todo el día sin haber llegado a ningún lado. Estás jugando un juego que nunca elegiste jugar. Este cansancio tiene un nombre en las antiguas tradiciones espirituales. Es el cansancio del hombre que duerme despierto. No en el sentido literal, sino en el sentido de que existe una enorme diferencia entre estar vivo y estar presente en la propia vida. Las tradiciones que han estudiado esto durante siglos, desde el gnosticismo hasta el budismo zen, desde los misterios griegos hasta el sufismo, han llegado a la misma conclusión inquietante. La mayoría de las personas no está viviendo su propia vida, está viviendo una vida que fue moldeada para ellas. Esto no es una teoría de la conspiración, es observación directa. Observa cuántas de tus preferencias realmente elegiste, la música que te gusta, el estilo de vida que buscas, lo que consideras éxito. Si rastreas cada una de estas cosas, descubrirás que la mayoría vino de fuera, de la publicidad, de la comparación social, de la aprobación que buscaste en algún momento y nunca dejaste atrás. Carl Jung percibía que la mayor parte de lo que llamamos yo es, en realidad, una colección de expectativas que internalizamos. No es lo que eres, es lo que aprendiste que deberías ser. Y aquí está lo que pocos perciben. Mientras no distingas estas dos cosas, el sistema, cualquier sistema externo que quiera tu atención, tu dinero, tu energía, tiene acceso libre a ti, porque está operando en piloto automático que ni siquiera imaginas que tienes. El misterio que este video va a desvelar no es sobre alguna fuerza maligna externa, es sobre algo mucho más cercano y mucho más desconcertante. Los mecanismos dentro de ti que permiten que la realidad externa te mueva como una marioneta y lo que sucede cuando finalmente los ves. Existe un principio que filósofos y místicos intentan explicar de diversas formas, pero que en el fondo es lo mismo. No reaccionas a la realidad, reaccionas a tu interpretación de ella. Piensa en esto por un segundo. Dos personas quedan atrapadas en el mismo embotellamiento. Una llega a su destino furiosa, con dolor de cabeza, completamente agotada. La otra llega sin mayores impactos. El embotellamiento fue idéntico. Lo que cambió fue lo que cada una hizo con aquella situación internamente. Esto parece simple dicho así, pero las implicaciones son enormes. Si reaccionas a tus interpretaciones y no a los eventos en sí, entonces quien controla tus interpretaciones te controla a ti, y es exactamente ahí donde el juego se desarrolla. Existe una estructura a la que las tradiciones espirituales llaman de muchas maneras: el velo, la malla, la segunda realidad. Pero usemos un lenguaje más directo. Existe una capa entre lo que sucede y lo que percibes que sucedió. Esta capa está hecha de creencias que nunca cuestionaste, de miedos que se convirtieron en verdades automáticas, de patrones que se repiten tanto que parecen inevitables. Lao Tse enseñaba que el hombre que no se conoce a sí mismo es gobernado por fuerzas que no ve, no porque esas fuerzas sean invisibles, sino porque no ha desarrollado la visión para percibirlas. Y la cuestión no es que esas fuerzas existan, la cuestión es que estás participando de ellas sin saberlo. Mira cómo funciona en la práctica. Tienes una creencia que absorbiste en la infancia, digamos, que expresar necesidades es debilidad. Esa creencia no queda escrita en tu cabeza como una frase. Se convierte en un comportamiento automático. Cada vez que tienes una necesidad, es suprimida incluso antes de llegar a la conciencia. Ni siquiera percibes que estás haciendo esto. Simplemente parece que no es tu naturaleza pedir ayuda o que prefieres arreglártelas solo.
La creencia se volvió transparente, y las cosas transparentes controlan sin ser vistas. El sistema externo, ya sea la cultura, las redes sociales, los grupos a los que perteneces, no necesita forzarte a nada. Simplemente aprende a hablar con esas capas automáticas. Te muestra lo que activa tu inseguridad, tu comparación, tu miedo a quedarte fuera, y reaccionas, completamente convencido de que estás tomando decisiones libres. La pregunta que lo cambia todo no es ¿qué me está pasando? La pregunta es ¿qué interpretación automática está activa ahora? Porque cuando ves la interpretación, pierde poder. No desaparece, pero deja de moverte sin permiso. Existe una habilidad que nadie enseña en la escuela y que literalmente altera tu relación con la realidad. No es meditación en el sentido que probablemente imaginas, no es vaciar la mente, es desarrollar lo que las tradiciones contemplativas llaman el observador. Aquí está la práctica concreta. La próxima vez que sientas una emoción fuerte, ira, ansiedad, celos, vergüenza, antes de hacer cualquier cosa, hazte una única pregunta interna. ¿Quién está observando esto? Parece demasiado simple, pero experiméntalo de verdad. Cuando estás en medio de una ira, eres la ira. Tus pensamientos giran en torno a ella. Tu cuerpo se tensa a causa de ella. Tu percepción es afectada por ella. Pero en el momento en que preguntas, ¿quién está observando esta ira? Algo sutil y radical sucede. Percibes que existe una parte de ti que está viendo la ira, y que esa parte no es la ira en sí. Existe un espacio entre tú y el estado que estás experimentando. Ese espacio es la libertad de la que estamos hablando. No significa volverse frío o desconectado de las emociones. Significa que dejas de ser secuestrado por ellas. La emoción existe, y tú también existes al mismo tiempo como algo que la observa. Y en ese punto, tienes una elección que antes no tenías. Aplica esto ahora en el contexto del sistema externo. Estás navegando en las redes y sientes esa punzada familiar, comparación, envidia leve, la sensación de que tu vida es menos. Sin el observador reaccionas. Deslizas más el feed buscando algo que corrija esa sensación, o cierras la aplicación irritado, pero sin saber por qué, o empiezas a planear cómo vas a mejorar tu vida basándote en lo que acabas de ver. Con el observador activo percibes, hubo una punzada ahí, esto es comparación, y en ese momento el mecanismo automático se detiene, no porque lo suprimiste, sino porque lo viste. Las cosas vistas no pueden operar en la invisibilidad. La tradición gnóstica llamaba a este proceso gnosis, no conocimiento teórico, sino autoconocimiento directo. La diferencia entre saber que tienes patrones automáticos y realmente sorprenderte en el momento en que se activan. Es aquí donde la teoría se vuelve práctica. Y es aquí donde el juego realmente comienza a cambiar, empieza poco a poco. Elige una situación de tu semana que normalmente te hace reaccionar de forma automática. Un mensaje específico que siempre te irrita, un tipo de comentario que siempre te incomoda. Cuando aparezca, en lugar de reaccionar, pausa 2 segundos y pregunta, ¿quién está observando esto ahora? No para resolverlo, solo para ver. Este es el primer paso para salir del modo marioneta. Piensa conmigo. Si desarrollar el observador es tan poderoso y tan simple de explicar, ¿por qué casi nadie vive así de forma consistente? No es falta de inteligencia, no es falta de información. Probablemente ya leíste algo sobre esto antes. Es algo mucho más profundo, y entender este obstáculo específico es lo que hará la diferencia esta vez. El problema es que el sistema automático no solo opera, se defiende. Cuando empiezas a observar tus patrones, el propio sistema genera resistencia. Viene disfrazada. Aparece como cansancio súbito cuando intentas practicar, como la sensación de que esto no es para ti, o eres diferente, tu caso es más complicado, como distracciones que surgen exactamente en el momento en que estabas a punto de ver algo importante. Esto tiene un nombre en las tradiciones de autoconocimiento: identificación. Cuando te identificas con un patrón, incluso un patrón que te hace sufrir, se convierte en parte de tu identidad. Y la identidad, cualquier identidad, se resiste a ser disuelta, porque desde el punto de vista del sistema automático, ser disuelto es lo mismo que morir.
Aquí está el ejemplo que lo hace concreto. Imagina a alguien que tiene el patrón de necesitar estar siempre en control. Este patrón probablemente nació de un momento en que no estar en control fue doloroso. Entonces se volvió protección. Con el tiempo se volvió identidad. Soy alguien que cuida los detalles, me soy responsable. No puedo depender de los demás. Cuando esa persona intenta relajar el control, incluso si conscientemente lo quiere, el sistema dispara la alarma. Sensación de ansiedad, de que las cosas se van a desmoronar, de que está siendo irresponsable. La solución obvia, simplemente decidir relajarse, no funciona porque la decisión consciente está intentando modificar algo que opera por debajo de la conciencia. Es como intentar detener la marea con las manos. Lo que funciona es diferente. En lugar de intentar cambiar el patrón, lo observas, no con juicio, qué ridículo que yo necesite control, sino con curiosidad genuina. Interesante. Aquí está el patrón de nuevo. ¿Qué está protegiendo? Cuando dejas de luchar contra el patrón y empiezas a entenderlo, algo curioso sucede. Pierde urgencia. No desaparece de golpe, pero empieza a tener menos poder sobre ti. Experimenta esta microprueba ahora. Piensa en un comportamiento tuyo que repetiste varias veces, aún sin querer. En lugar de preguntar, ¿por qué hago esto?, pregunta, ¿qué está intentando proteger este comportamiento? La respuesta que venga será más honesta de lo que esperas. Hagamos un experimento mental. Imagina a dos personas con miedo al rechazo. La primera pasa la vida evitando situaciones donde puede ser rechazada. No pide un ascenso, no declara sentimientos, no se expone. Construye una vida segura que, sin percibirlo, es más pequeña de lo que podría ser. El miedo no desaparece, gobierna la arquitectura entera de su vida por omisión. La segunda persona tiene el mismo miedo, pero en algún momento, en lugar de evitarlo, miró al miedo directamente. No para eliminarlo, para entenderlo, y descubrió algo que lo cambió todo. El miedo al rechazo no es sobre el futuro, es un eco del pasado. Es una memoria emocional que el sistema automático registró como peligro y sigue activando incluso cuando el peligro real ya no existe. Cuando percibes que el mecanismo que te gobierna es una respuesta a algo que ya pasó, pierde autoridad sobre el presente. Es aquí donde la transformación interna sucede, no en la eliminación de lo que es difícil, sino en la transformación de cómo te relacionas con ello. Aquí hay 3 prácticas que funcionan en esta dirección. La primera, cada vez que notes un patrón automático activo, nómbralo en voz alta o mentalmente. Este es el patrón de necesitar aprobación. Nombrar separa. Crea ese espacio entre tú y el mecanismo. La segunda, pregunta la fecha. Parece extraño, pero funciona. Cuando el miedo o el patrón esté activo, pregunta, ¿esto es ahora o esto es memoria? La mayoría de las reacciones automáticas son respuestas a amenazas que existieron una vez y que el sistema decidió tratar como permanentes. Traer la cuestión al presente, lo que está sucediendo ahora, no lo que sucedió antes, con frecuencia disuelve la carga emocional. La tercera, observa sin resolver. La urgencia de arreglar lo que percibes en ti mismo es un mecanismo automático más. El observador no arregla, observa, y la observación pura, sin agenda, con frecuencia crea un cambio que el esfuerzo de arreglar nunca logró. Alan Watts comprendía que la mayoría de las personas lucha contra sí misma con las mismas herramientas que crearon el problema. La solución no puede venir del mismo nivel de donde provino el problema. Cuando dejas de luchar y empiezas a observar, estás operando desde un nivel diferente. Y es de ahí que la transformación real sucede. El efecto dominó de esto en la vida práctica es significativo. Relaciones que antes eran un campo de reactividad constante comienzan a tener espacio para una elección real. Decisiones que postergabas por miedo se vuelven posibles no porque el miedo desaparezca, sino porque dejas de obedecerle ciegamente. La energía que estaba siendo consumida por resistencia interna queda disponible y empiezas a percibir que la vida no se vuelve más fácil, tú te vuelves más capaz de navegar lo que ella trae. Existe una diferencia entre la persona que aún no ha entendido el juego y la que sí lo ha entendido, y no reside en la ausencia de dificultades. La persona que no ha visto el juego
se despierta cada mañana como territorio abierto para ser colonizado por lo externo. Sus reacciones, sus deseos, su visión de éxito, sus miedos, todo esto fue plantado desde fuera y nunca cuestionado. Ella cree que está eligiendo porque el proceso de elección parece interno. Pero las opciones disponibles para elegir fueron todas ofrecidas por otra cosa. La persona que vio el juego no vive en una burbuja de iluminación constante, todavía reacciona, todavía tiene patrones, todavía tiene días difíciles. La diferencia es que sabe que está reaccionando, tiene el observador activo, y eso lo cambia todo, no porque elimine lo humano, sino porque añade una capa de conciencia que antes no existía. Y ahí está la paradoja que integra todo lo que hemos visto en este video. No necesitas destruir el sistema para liberarte de él. Necesitas verlo. Ver es suficiente para cambiar tu relación con él. Cuando entiendes cómo funcionan tus interpretaciones automáticas, el mundo externo no pierde influencia, pero pierde control. Hay una diferencia enorme entre ser influenciado y ser controlado. La música te influencia, pero no te controla. El arte te influencia, pero no le obedeces ciegamente. La intención es llegar a esta relación con todo lo demás que opera en tu vida. Presente, consciente, capaz de moverse sin ser movido. Las tradiciones que estudiaron esto durante siglos no prometían la trascendencia del mundo. Prometían algo más práctico y más radical al mismo tiempo. Presencia total dentro de él. No flotar por encima de la realidad. Enraizarse tan profundamente en uno mismo que la realidad deja de arrastrarte. Esto no es un destino al que se llega. Es una práctica que se sostiene. Cada vez que activas el observador en una situación que antes te secuestraba, estás construyendo algo real. Cada vez que nombras un patrón, en lugar de ser arrastrado por él, estás ejerciendo una libertad que no puede ser comprada o concedida, solo desarrollada. El juego no se detiene. El sistema externo no se va. Pero cuando entiendes cómo funciona, y lo que es más importante, cuando entiendes cómo funcionas tú dentro de él, dejas de ser una pieza y empiezas a ser un jugador. Y a partir de ese punto, la realidad sigue sucediendo, pero deja de controlarte. Si esto resonó contigo, deja un comentario abajo sobre cuál fue tu mayor aprendizaje sobre cómo opera el sistema y qué vas a observar diferente a partir de hoy. Y si estás listo para continuar tu viaje de descubrimiento espiritual, dale like y suscríbete para no perderte lo que está por venir. Te veo en el próximo video.